Bueno, vamos a empezar esta jornada de hoy. Muchas gracias de nuevo al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, el COGITIM, por tenernos aquí hoy a mi compañera Marina y a mí. Bueno, para comenzar, como siempre, los ponentes hoy... Uy, la presentación. Aquí. Los ponentes seremos mi compañera Marina Moreno, la responsable de formaciones de Wolf Ibérica, y yo, que soy el responsable de prescripción para la zona centro de Wolf. Y como comentábamos, hoy vamos a hablar un poco de sistemas centralizados, tanto para producción de refrigeración, calefacción, como específicamente más en la parte de agua caliente sanitaria, y aprovecharemos para introducir las novedades del Real Decreto 487 de 2022 sobre la normativa antilegionela, ¿vale? Para la prevención de la legionelosis, que yo creo que sí que es un tema que ahora mismo está más en boca de la gente, estos cambios, y que hay que ver con un poquito más de detalle, ¿vale? Entonces, para empezar, como siempre, tenemos que hacer un poquito breve descripción de la empresa para que no os lo conozcáis. Wolf es una empresa alemana asentada en la región de Baviera, en Mainburg, y nace en el mundo de los secadores de lúpulo, ¿vale? De la parte de ventilación. Ya en los años 80 empieza con las soluciones de calefacción y tradicionalmente pues, se nos ha relacionado mucho en este país, tanto por la parte de grandes unidades de tratamiento de aire como la parte de condensación a gas, ¿no? A lo largo de los 2000 se desarrolla mucho lo que es la parte de caldera de condensación y en el año... en la década de 2010 comienzan a aparecer las primeras soluciones de bomba de calor en la compañía y ya digamos que nos empezamos a convertir en un referente en la gama de bomba de calor a partir de 2018 con el lanzamiento de la CHA, y el posicionamiento al que queremos llegar desde los últimos años es convertirnos en líderes, ¿no? En este segmento de la bomba de calor. Entonces, un poco la propuesta de valor de la compañía es lo que conocemos como crear espacios sostenibles, que son aquellos espacios saludables, seguros y confortables que garantizan eficiencia energética, ahorro y rentabilidad, todo en un mismo espacio. O sea, hablando en plata, el ofrecer al usuario final unas condiciones de confort térmico y de calidad del aire adecuadas, ¿vale? A través de unos equipos o unos sistemas que están pensados para funcionar de forma conjunta a través de nuestro control inteligente, de forma lo más eficiente posible y segura, ¿vale? Para que le otorgue fiabilidad al sistema y que el usuario, como digo yo, que le dé un botón y no tenga que preocuparse por nada, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente un poquito de definición y empezamos un poco lo que es en materia, que es para lo que todos estamos aquí hoy. En primer lugar, cuando comencé a preparar esta presentación, a veces surge ese concepto un poco difuso de a qué llamamos instalación centralizada, ¿no? Y es verdad que se podrían buscar distintas definiciones, pero a veces en función del tipo de uso del edificio, si estamos hablando de residencial, de terciario, parece que se desdibuja un poco y creo que llegué digamos, al punto mínimo, que sería aquella instalación, ya sea de ventilación o de climatización, que da servicio a múltiples usuarios, ¿vale? Desde un punto de servicio común, desde una planta de generación, una unidad de tratamiento de aire, depende del tipo de instalación, ¿no? Ese usuario, lógicamente, pues en función del tipo de uso, como decía, pues puede ser distinto. En el caso de un multifamiliar, pues podríamos hablar de todo lo que sería unidades de vivienda, ¿vale? Pero en el caso de un edificio de oficinas, podríamos considerarlo desde las oficinas de una compañía que esté en la planta tercera o incluso dentro de un edificio completo, pues el despacho del gerente, que puede tener unas necesidades independientes a las que pueden tener otra zona del edificio, ¿no? Entonces, bueno, lo importante aquí es entender que de los distintos tipos de instalaciones o de necesidades que cubren las instalaciones de ventilación y climatización de nuestro edificio, cada usuario puede tener necesidades distintas y, por tanto, el sistema centralizado tiene que ser capaz de adaptarse a esas necesidades, ¿no? En todo momento.
Ahora, hablando un poquito de cómo está la situación en España actualmente, en el mercado residencial, el IDAE indica que en torno a un 8% de nuestras viviendas en España cuentan con instalaciones centralizadas. Si focalizamos en la zona continental, este porcentaje es superior, alcanza casi un 20%, un 18%, y principalmente estaríamos hablando de instalaciones de caldera centralizada, ¿vale? Luego veremos un poquito también el tema de las tendencias o a dónde se está moviendo. En cambio, cuando hablamos de terciario, pues es cierto que si excluimos el pequeño terciario, comercios, oficinas, hostelería, etcétera, la mayor parte de instalaciones, edificios públicos, hospitales, grandes edificios de oficinas, sí que cuentan con instalaciones centralizadas generalmente, ¿vale? Es verdad que a veces nos encontramos instalaciones muy antiguas en las que pueden tener soluciones parciales. Por ejemplo, habréis visto habitualmente pues, una comisaría de policía antigua que puede tener una instalación de radiadores centralizada para calefacción, pero luego tiene instalaciones individuales de splits para la refrigeración, para el verano, ¿vale? O, por ejemplo, en un multifamiliar sí que se han dado muchas ocasiones en el que las instalaciones de calefacción pueden ser centralizadas en edificios muy antiguos, pero luego la gente cuenta con calentadores individuales de gas para el agua caliente o termos eléctricos, porque, bueno, por cómo se construía antiguamente, pues las pérdidas de distribución eran muy grandes y para asegurarse que todo el mundo tuviera suministro, ¿no? Bueno, muchas veces encontramos soluciones muy dispares. Por eso digo que muchas veces no existe una centralización absoluta de las instalaciones, sino que solo parte de ellas o en función de qué enfoque. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, en el sector residencial, aunque desde el punto de vista de la calefacción, como hemos visto, la implantación de las centralizaciones es del entorno de un 20% en algunas regiones, si hablamos, por ejemplo, de la producción de agua caliente sanitaria, todos sabemos que desde el año 2006 el Código Técnico de la Edificación nos establecía que teníamos que utilizar energía solar térmica, según el H4, para la producción de CS. Ahora sabéis que esto ha cambiado, ahora hay otro tipo de tecnologías, como puede ser la aerotermia, pero ¿qué nos ha llevado a que en la mayor parte de la edificación de multifamiliares desde el año 2006 pues cuenten con una instalación, aunque sea parcialmente centralizada de agua caliente sanitaria? Aunque, repito, luego puede haber instalaciones que tengan su propia caldera mixta dentro de cada vivienda y que, por tanto, digamos que parte de esa energía para producir el ACS sí que se produce de manera centralizada, pero otra parte no, se produce de manera local para cada usuario en cada vivienda, ¿no? Y luego también, pues, de alguna forma, otro concepto de centralización más a gran escala, pero que lo he querido englobar en este paquete, sería el concepto de los district heating cooling o calor de distrito, que aunque en España no están tan asentados, pues ya contamos con más de 500 instalaciones en nuestro país y que, bueno, todavía de vez en cuando vemos noticias de que muchas ciudades están apostando por este tipo de centralizaciones porque también nos permiten pues, combinar distintas tecnologías o, como tenemos más espacio disponible, pues acudir a soluciones que en edificios residenciales o terciarios normalmente no cabrían, como podría ser pues, grandes calderas de biomasa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, un poquito de forma muy generalista, pensar en qué ventajas pueden tener una centralización, ¿vale? Recordemos que luego hablaremos un poco más de cada tipo de tecnología que podemos utilizar, pero que de forma general, pues, en cualquier tipo de centralización nos podemos encontrar que, por un lado, reducimos el espacio dedicado a la producción. Es decir, si yo tengo centralizado, bien encubierta, bien en un cuarto técnico, toda la producción de mis instalaciones, pues el espacio final requerido va a ser menor que si tengo, pues, por ejemplo, muchas calderas individuales en todas las viviendas que ocupan un espacio. Ya no hablemos hoy día, por ejemplo, con la introducción de la aerotermia, con la parte de la acumulación de agua caliente sanitaria. No es lo mismo tener una acumulación general en un cuarto técnico que cada uno de nosotros tengamos que tener nuestro propio depósito o nuestra nevera, que como la solemos llamar, ¿no? En nuestra vivienda, que al menos ocupa un espacio parecido, pues eso, al de un electrodoméstico. Y por tanto, en general, también para mismas capacidades, aunque luego veremos que seguramente podamos reducir un poco la capacidad global instalada de la instalación,
podamos ahorrar en costes de instalación, en adquisición de equipos, ¿vale? No es lo mismo, también un poco depende de la tecnología, pues no es lo mismo comprar 150 calderas individuales que comprar 2 calderas para una centralización, ¿vale? Normalmente el coste se reduce, ¿vale? Aquí sí que, repito, se desdibuja un poco la línea, esto lo comentaremos un poquito más adelante, porque a veces depende un poco de a partir de qué tamaño puede llegar a ser interesante las centralizaciones. Pero bueno, otra de las ventajas es que facilita mucho el mantenimiento de la instalación. La realidad es que, no es como decía antes, no es lo mismo el que cada usuario tenga que pagar por un mantenimiento, aunque sea de menor coste, pero en una centralización de 150 viviendas, pues el coste de mantenimiento de tener un mantenedor que me lleve el mantenimiento de toda mi instalación va a ser mucho menor que el de 150 mantenimientos pequeños, ¿vale? Y además, en caso de avería, si yo tengo una instalación individual, lo normal es que no tenga ningún tipo de respaldo y me quede sin servicio, mientras que si contamos con una instalación centralizada bien dimensionada, lo normal es tener por lo menos 2 o 3 equipos para la producción y, por tanto, si se avería uno de ellos, no nos quedaremos sin el servicio total. También, de nuevo, dependerá un poquito de los criterios del proyectista, ¿no? A la hora de seleccionar los equipos. Por ejemplo, tradicionalmente, y es verdad, pues hablábamos de instalaciones con generadores muy grandes, por ejemplo, conocéis cómo eran los grandes cuerpos de caldera antiguamente, eran equipos que entraban y el día de mañana a hacer sustituciones en esas salas de calderas, pues normalmente era complejo. Entonces muchas veces directamente se duplicaba capacidad o si se ponían 3 generadores, uno era redundante. Pues, en caso de avería el día de mañana, me va a ser más cómodo el tener este equipo redundante que no el tener que andar pensando en renovar o en reparar la instalación, ¿vale? La filosofía era otra. Es verdad que luego, con temas de medidas de eficiencia energética, estamos trabajando ahora con generadores que son capaces de trabajar a cargas parciales mucho mejor que antes. Entonces, bueno, quizás, como decía, depende del criterio del proyectista, pues en lugar de trabajar con un equipo extra o directamente duplicar la instalación, pues igual con un sobredimensionamiento un poquito mayor, pues me permite que en caso de avería de uno de los equipos, pues no perder eso, el 50% de la capacidad, sino perder un 20 o un 33, ¿no? Entonces, bueno, además, si hacemos una centralización, por lo general, en edificios grandes facilita mucho la integración de distintas tecnologías. Con integración me refiero a con un uso premeditado o con una estrategia de control clara sobre cuándo queremos que intervengan las distintas tecnologías, como puede ser lo que tradicionalmente se utilizaba en sistemas de caldera con energía solar térmica, que al final la caldera podía dar servicio de calefacción y la energía solar térmica el precalentamiento del ACS, y en caso de necesidad, pues que la caldera cubriese la energía extra que requiriese el sistema. Pero también hoy día incluso con sistemas basados en bomba de calor, ¿vale? Esto ya, repito, como veremos después, depende un poco de la zona climática y del tipo de solución que estemos buscando, pero puede ser interesante en instalaciones donde tengas demandas de frío pequeñas y grandes demandas de calefacción, el dimensionar una bomba de calor reversible para cubrir la demanda de frío, parte de la demanda de calefacción, y que solo en caso de necesidad, en caso de puntas, pues que arranque la caldera de respaldo, ¿vale? O sea, simplemente porque nos vamos a poder valer de la tecnología de la bomba de calor, que tiene un rendimiento superior, ¿vale? Y por último, como adelantaba un poco antes, muchas veces la situación que nos encontramos en instalaciones individuales, por ejemplo, tradicionalmente con una caldera. Yo tengo 2 baños, 2 duchas, y lo normal es que se instale una caldera mixta de 28 o 35 kilovatios o un equipo con microacumulación o similar para poder dar servicio a la CS. No porque tengas realmente necesidad en calefacción. En calefacción igual necesitas 8 o 9 kilovatios, ¿vale? Pero incluso con aerotermia hoy día tenemos el mismo inconveniente. Planteas un equipo, o sea, un sistema que necesitas unos 8 kilovatios y al final nunca o muy rara vez encuentras que justo tienes 8 kilovatios de necesidad y tienes un equipo que te da 8 kilovatios. Lo normal es que necesites 8 y pongas 9 o pongas 10. Eso multiplicado por 5 viviendas no es mucha diferencia, pero en 150 viviendas resulta que la capacidad que acabas instalando es
bastante superior a la carga máxima simultánea que sí que tienes en la instalación. Y además, en sistemas individuales, este concepto que he introducido ahora es importante. Si tu local tiene una carga máxima de 8 kilovatios, necesitas un equipo que dé por lo menos esos 8 kilovatios en las peores condiciones. Pero si tu edificio, imaginemos que necesitan 10 viviendas, cada una necesitaría 8 kilovatios, pero que igual en el mismo momento, como carga máxima simultánea, no son 80, no es 8 por 10, sino que serían 72, por inventarme un número, porque realmente no tienen la misma demanda al mismo tiempo todos. Por ejemplo, desde el punto de vista de la refrigeración, simplemente por la insolación solar, ¿vale? El sol va moviéndose a lo largo del día y, por tanto, la fachada este y la fachada oeste tienen necesidades distintas de refrigeración y, por tanto, aunque la carga máxima para la misma vivienda pudiera ser, grosso modo, la misma, la carga máxima simultánea no es la suma de todas ellas, va a ser menor. Y, por tanto, en una instalación centralizada nos vemos beneficiados de esto, de que hay cierta simultaneidad entre zonas, entre las distintas partes de nuestro edificio y, por tanto, podemos reducir bastante la carga y, por tanto, reducir la inversión inicial. Y además, también valiéndonos de esta estacionalidad, digamos, entre zonas, muchas veces también porque hay momentos en los que las estancias están desocupadas, unas sí, otras no, pues si está bien dimensionada la instalación, también podemos favorecer que la instalación esté trabajando a carga parcial y que alcancemos rendimientos globales de la instalación mayores, ¿vale? Sí, repito, las condiciones lo promueven y lo tenemos en cuenta desde el punto de vista de los criterios de selección, ¿no? de los equipos generadores. Pero podríamos valernos de esto para conseguir un rendimiento estacional mayor que si tuviéramos una máquina solo por vivienda, que al final está funcionando en las condiciones o necesidades que tiene esa vivienda en cualquier momento, ¿vale? Ahora, igual que tenemos ventajas, también tenemos ciertos retos. La realidad es que, por ejemplo, una instalación centralizada, aunque en el cómputo global de todas las instalaciones necesitemos un espacio o una huella menor, la realidad es que, bueno, seguimos necesitando un espacio relativamente grande y todo ubicado en el mismo espacio, ¿no? Bueno, aquí ya depende un poco también del tipo de edificación, porque a veces puede tener más sentido, en lugar de plantear una sola central de producción, pues dividir el edificio en dos bloques, por verticales o similar. Esto también pues depende un poco del tipo de tecnología que seleccionamos. Como veremos después, pues tampoco es lo mismo una instalación de bomba de calor o de caldera con enfriadora que un sistema VRF, ¿vale? Pero la idea es que al final necesitamos un espacio grande, ya sea en cubierta, ya sea en un cuarto técnico, y por tanto, pues tenemos que habituar o buscar ese espacio. Por otro lado, también, aunque en costes de equipos lo normal es que nos ahorremos el coste inicial en inversión, luego es cierto que en distribución, todo porque sean pérdidas por bombeo, por ventilación, porque si, por ejemplo, en un equipo individual yo puedo tener una aerotermia o una bomba de calor que a mí me da frío o me da calor a conveniencia, a mis necesidades. No pasa nada, es mi máquina y puede cambiar de modo cuando es necesario. Pero si tengo una instalación centralizada a dos tubos, no. O todo el mundo tiene calefacción o todo el mundo tiene refrigeración. Si quiero tener el trabajo simultáneo de refrigeración y calefacción, entonces necesito un sistema a 4 tubos. Al final es una segunda línea de distribución y, por tanto, tiene un coste de inversión mayor, ¿vale? O sea, sí que hay ciertos costes a mayores relacionados principalmente con la distribución o como puede ser simplemente por las pérdidas de energía. Y luego, además, la normativa, en este caso el RITE, nos impone que necesitamos integrar reparto de costes entre los distintos usuarios, ¿vale? Esto es lógico, también es una de las medidas de ahorro energético, yo creo que sobre la que más se ha hablado en los últimos años, porque, bueno, tradicionalmente, lo habéis escuchado todos en comunidades de vecinos, instalaciones de calefacción, donde, claro, la caldera estaba funcionando a máximo régimen y la persona o la vivienda que estaba más cerca de la instalación pasaba calor, simplemente porque el punto más lejano pues igual estaba en temperatura, y muchas veces se daba la situación de que la gente pues abría directamente las ventanas en invierno. Pues como digo yo, se escapa el gato, es una pérdida de energía muy fuerte y tenemos que buscar evitarlo.
Si tenemos problemas, pues lo que tendremos que buscar es pues, trabajar con válvulas termostáticas o algún tipo de sistema de control que nos evite que tengamos ese exceso de producción o de emisión en nuestra vivienda, ¿vale? Es verdad que no siempre es fácil, sobre todo cuando tenemos instalaciones por columnas, pero bueno, esto ya habría que ver, sobre todo en el mundo de la rehabilitación, qué implicaciones tiene, ¿no? Pero eso sería para otra charla. Entonces, grosso modo, de nuevo, ¿cuándo podría ser interesante centralizar? Y otra vez, para esto tampoco hay un librillo que digas es exactamente siempre, si se cumplen estas condiciones, va a ser así. Pero sí que hay ciertos aspectos que creo que es interesante que tengáis en cuenta que hay que valorar a la hora de decidirse por un tipo de instalación u otra. Por ejemplo, por la tipología del edificio. Una instalación de agua caliente de un hotel o de un hospital, lo normal es que sea interesante trabajar con algún tipo de centralización, también porque me van a exigir por H4 un aporte renovable más alto, ¿vale? Entonces, lo normal es que me interese de alguna forma centralizarlo con una instalación solar o con aporte de aerotermia o como sea necesario. Pero, por ejemplo, en una instalación de un bloque de oficinas muy pequeño, donde tienes unas demandas de acceso muy pequeñas, pues no tenemos ni vestuarios ni nada, pues quizás sea más interesante poner termos eléctricos en cada baño, ¿vale? Simplemente por el hecho de que me ahorro sistemas de distribución o tener una instalación centralizada muy grande que realmente no va a tener un uso muy continuo, ¿vale? Repito, hay que ver un poco la tipología del edificio. Pero también la distribución o también la geometría, digamos, de nuestro edificio. En edificios a altura muy grandes, normalmente los sistemas individuales suelen tener limitaciones. En casos tradicionales, como pueden ser calderas individuales, si me tengo que llevar la extracción de humos por patinillos, pues tener una tirada de 50 metros normalmente no es viable, ¿vale? 50 metros en vertical. Pero lo mismo con un sistema basado en bomba de calor, la aerotermia o las bombas de calor aire-aire, normalmente los fabricantes, estamos hablando que para sistemas individuales trabajan con limitaciones de 30, 50 metros de longitud máximas de tubería y por tanto si tengo que ubicar las unidades exteriores en cubierta, las plantas más bajas no van a cumplir. Igual tengo que ir ya a sistemas más caros, como puede ser un mini VRF, o sacrificar una planta o parte de una planta para hacer un cuarto técnico, ¿vale? Eso, como sabéis, a nuestros amigos los arquitectos o a los promotores, el quitar un espacio dentro de su edificio para instalaciones normalmente no es, no es lo que les gusta, ¿no? Entonces, bueno, simplemente en este tipo de casos el llevarnos la centralización a una cubierta o a un cuarto técnico en el sótano, pues es una alternativa más sencilla, ¿vale? Para acometer este tipo de instalaciones. Además, luego, como digo, depende mucho de la filosofía del edificio, pero en muchos casos, sobre todo, grosso modo, y para que os hagáis una idea, por mi experiencia, tradicionalmente se hablaba en instalaciones de calefacción con caldera, me refiero, a que a partir de las 50 viviendas pues podía ser interesante trabajar ya con centralizaciones, ¿vale? Repito que también depende mucho de la geometría del edificio. Mientras que ahora ya, con el nuevo digamos, paradigma de la aerotermia, ya muchos promotores se animan a decir que ese entorno puede estar entre las 15-30 viviendas, que a partir de ahí ya las centralizaciones pueden ser económicamente más viables a nivel de costes de inversión y a nivel de la vida útil de la instalación, ¿vale? Entonces, repito, pues simplemente si por coste pues tiene más sentido ir con una instalación centralizada, lógicamente pues será la solución por la que tendremos que optar. Y luego muchas veces es más sencillo que todo eso. Yo tengo un solo gestor de mi edificio o en un hotel o una instalación tipo Build to Rent que está ahora muy de moda también en multifamiliar. Hay, digamos, una propiedad o, como he dicho, un gestor que quiere tener el control de toda la instalación centralizada. Pues normalmente es mucho más fácil integrar una centralización o, como he dicho antes, incluso si tengo 4 sistemas VRF en mi misma instalación, es más fácil aglutinarlo en un solo BMS, en un solo sistema de control y darle un servicio de mantenimiento generalizado que no tenerlo dividido por cada una de las instalaciones, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues ahí también es interesante optar por instalaciones centralizadas en base a las necesidades de nuestro cliente.
Y simplemente no es una charla sobre normativa, aunque luego sí que en la parte del agua caliente sanitaria nos meteremos un poquito más, hablar de la normativa que principalmente nos atañe, ¿no?, en este tipo de instalaciones. Entonces, por supuesto, estaríamos hablando del Código Técnico de la Edificación. En el H0 sabéis que hoy día ya nos impone unos límites de consumo de energía no renovable. Y por tanto, en función del tipo de tecnología que utilicemos para dar servicio a nuestras instalaciones, pues nos penalizará más o menos, que como sabéis no significa que ninguna tecnología esté prohibida, simplemente que te puede penalizar a la hora de cumplir estos requisitos de límites de energía. El H4 lo mismo, también como comentábamos antes, pues te impone una producción de agua caliente sanitaria con energías renovables, que ya puede ser solar térmica, aerotermia, resistencia eléctrica con fotovoltaicas, pues se podría dar la situación, siempre y cuando justifiques que esté hecho con energía renovable. Y luego también, por supuesto, el documento de salubridad pues se refiere también a las condiciones un poquito que tienen que tener las instalaciones de agua caliente sanitaria y también de la ventilación, aunque no hablemos de ellas hoy, ¿no? El RITE, lógicamente, va a ser nuestro libro de cabecera, ¿vale? Es el documento más importante desde el punto de vista de las instalaciones térmicas. Por supuesto, conocéis todos, hay un montón de aspectos que nos van a hablar desde la eficiencia de los equipos, los aislamientos que tienen que tener las tuberías, el tipo de sistemas de control que tenemos que integrar en función de la capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto, para todo tipo de instalaciones que sean para confort humano, es nuestro libro de cabecera a la hora de determinar los equipos que vamos a seleccionar, ¿no? Si hablamos en concreto de instalaciones con refrigerante, basados en bomba de calor, pues tendremos que fijarnos en las limitaciones o los requisitos que nos marca el RESIF, el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas, ¿vale? Sobre todo cuando trabajemos con sistemas partidos. Por ejemplo, repito, no es una charla sobre normativa. Si tenemos una instalación de un hotel y queremos resolverla con un sistema VRF, pues tendremos que cumplir el límite de toxicidad máximo impuesto por el RESIF, porque en caso de escape de gas, pues podría haber un desplazamiento del aire y podría causar asfixia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, simplemente seguir las recomendaciones y adaptar nuestra solución, nuestro sistema, a lo que indica la normativa. Y por último, en la parte puramente de agua caliente sanitaria, aunque luego hablarán más en detalle Marina, pues tendríamos todo lo que es el Real Decreto, como he dicho, 487 del año pasado, que hablaría de todo lo que es el tratamiento y la prevención de Legionela. Entonces, si hablamos en detenimiento sobre lo que serían centrales para producción de calefacción y refrigeración, en función del tipo de uso de la instalación y de la zona climática, hay mucho tipo de soluciones, ¿vale? Aquí, por ejemplo, os aporto una tabla que nos mostraron en FITER, mis compañeros de FGECA, de la Asociación de Fabricantes de Generadores de Calor, ¿vale? Y que me parece que es muy claro, porque en función de si tenemos un consumo alto de calefacción, de refrigeración o de agua caliente sanitaria y de la zona climática, nos define un poco qué soluciones se han trabajado tradicionalmente, ¿no? Y por ejemplo, pues lógicamente en instalaciones donde había una demanda alta de calefacción y una demanda alta de agua caliente sanitaria, pues lo normal es que hubiera una caldera. ¿Vale? Ya sea sola o en combinación con una enfriadora para dar el servicio de refrigeración, ¿vale? Como solución complementaria, ¿vale? En cambio, si ya nos movemos hacia climas más benignos, hacia un clima A, un clima B, eh, se va desplazando un poco también las soluciones hacia la bomba de calor y específicamente cuando no teníamos grandes demandas de agua caliente sanitaria, ¿vale? Ahí, pues muchas veces, por ejemplo, en un Levante o en Andalucía, pues muy tradicionalmente pues, se ha trabajado con instalaciones de solar térmica, con un soporte de caldera, porque además el recurso solar era muy alto, ¿vale? Esto también el debate sobre la pérdida de interés, ¿no?, que ha tenido la solar térmica en nuestro país da para mucho, pero bueno, siempre decir que aquellas instalaciones que han tenido el mantenimiento preventivo correcto siguen funcionando y que todavía incluso hay un mercado de reposición, ¿no?, de esas instalaciones que ya tienen más de 20 años. Pero bueno, por supuesto, en obra nueva a día de hoy se ha desplazado mucho hacia la aerotermia. En el sector residencial, como decía, las centralizaciones normalmente se han basado en caldera,
¿vale? Puramente. Hasta hoy, el que trabajaba luego refrigeración por vivienda normalmente tenía equipos de expansión directa, una unidad de conductos. Sí que hay instalaciones, yo he visto instalaciones aquí en Madrid y en otras regiones que trabajaban con torres de refrigeración en cubierta y unidades condensadas por agua, o sea, a semejanza de las unidades de conductos, ¿no? O sea, un sistema agua-aire por vivienda, canalizado por conductos, pero que iba a un anillo de refrigeración a una torre en la cubierta del edificio. Es verdad que ese tipo de instalaciones ya no se hacen hoy día porque no es muy habitual el uso de unidades compactas agua-aire, y lo que se buscó también es eso, sustituirlo por sistemas de conductos de expansión directa. Pero hoy día pues muchas veces está pensando en el mercado de la rehabilitación el sustituirlo, ¿no? Esas plantas con torres de refrigeración encubierta por sistemas de bomba de calor o enfriadoras y poner un fan coils, ¿no? Aprovechar las propias instalaciones de conductos que ya hay dentro de las viviendas y colocar fan coils. Pero como digo, lo normal eran simplemente instalaciones de caldera, como mucho solar térmica, como hemos dicho antes, para la parte de producción de agua caliente sanitaria, y luego la parte de refrigeración normalmente se hacía de forma individual. En cambio, o sea, si vemos un poco la tendencia o a donde nos estamos moviendo, lo que vemos es, volviendo un poquito al código técnico y al HE0, si recordáis, en las limitaciones de consumo de energía del HE0, en función de la zona climática, en zonas climáticas más frías, en el sector residencial nos permite un mayor consumo de energía primaria y de energía primaria no renovable. Por tanto, en el norte todavía sigue siendo bastante habitual trabajar sistemas basados en caldera, ¿vale? Para el sector residencial. Mientras que aquí en zona centro es menos habitual, y en el sur, por supuesto, Levante, están completamente desaparecidos ese tipo de sistemas. Pero en el sector terciario se da el caso contrario, que es que para zonas climáticas más frías el límite de consumo de energía que nos marca el código técnico es menor. Eso también lo que nos implica es que trabajemos con equipos o sistemas de ventilación, con recuperación de calor, ¿vale? Y que tengamos un uso más sabio, ¿no? de la energía o del consumo que tiene nuestro edificio. Y lo que nos acabamos encontrando es que la mayor parte de los proyectistas a lo que se mueven es a intentar buscar soluciones híbridas. Se vuelve muy complejo el llegar a soluciones con una sola tecnología, ¿vale? Entonces, por ejemplo, muchas veces en instalaciones grandes, como puede ser en un tipo hospital, pues se pueden plantear sistemas que combinan bombas de calor agua-agua, que tienen un rendimiento, o sea, tipo geotermia, ¿vale? Que tienen rendimientos muy altos de forma estacional, pero combinados con aerotermia, que podrían tener incluso una caldera de respaldo para el agua caliente sanitaria, ya más por el tema del servicio, no tanto por el tema de la eficiencia energética, ¿vale? Entonces, al final acaban llegando a soluciones técnicamente un poco complejas, ¿no? Porque hay una combinación de muchas tecnologías. Mientras que, en cambio, en el sector residencial, pues ha habido un cambio claro hacia la bomba de calor, y donde tradicionalmente, como decía, era raro encontrarnos en el sector residencial instalaciones basadas en bombas de calor, ahora ya cada vez es más habitual. De hecho, tanto en individual como en centralizaciones, el que se propongan sistemas de aerotermia como multitarea, frío, calor y agua caliente sanitaria. Eso sí, por lo que he visto, la tendencia suele ser trabajar a 2 tubos, ¿vale? No tanto a 4 tubos, para que haya servicios independientes de frío y de calor. Pero bueno, como digo, eso también depende un poco del perfil del cliente final, de lo que busque la promotora, y teniendo en cuenta todas las ventajas de la centralización, si lo que se busca es que cada usuario pueda tener servicio de calor y de frío, pues lógicamente hay que ir a una instalación a 4 tubos, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de las distintas soluciones que hay a nivel de centralizaciones, y quería empezar primero por un breve resumen sobre digamos, los sistemas de emisión o el tipo de distribución, ¿vale? Yo luego lo que me voy a centrar más va a ser en los sistemas basados en agua, pero no hay que olvidar que también en cierto tipo de instalaciones, como pueden ser grandes recintos, centros comerciales, auditorios
o incluso edificios de oficinas, ¿vale? Donde no tengas una gran variabilidad o muchas diferencias entre los servicios de las distintas zonas, pues se ha trabajado toda la vida sistemas todo aire, ¿vale? En este caso, de todas formas, los sistemas generadores de los que hablaremos después, ya sean caldera, bomba de calor o sistemas de expansión directa, van a seguir sirviéndonos, ¿vale? Para lo que es cubrir la demanda de frío y de calor de esa unidad de tratamiento de aire, o en el caso de expansión directa podría ser también un compacto, un rooftop, ¿vale? Pero bueno, son soluciones que tradicionalmente se han trabajado mucho porque también nos permite obtener de forma económica los servicios de ventilación y de climatización en la misma distribución de conductos, y lo que sí que, bueno, ya cuando distintas estancias requieren necesidades distintas, pues tradicionalmente se han utilizado dos tipos de sistemas de control, los CAV o control caudal constante, y lo que hacemos es variar la temperatura simplemente con el generador, ¿vale? Variar el punto de consigna, y los VAV, que es lo contrario, ¿no? Mantenemos una temperatura de consigna en la impulsión, y lo que hacemos es variar el caudal que llega a cada estancia. Independientemente, esto puede volcarse a un sistema mixto en el que tengamos, por un lado, la parte de producción, o sea, la parte de ventilación y con llegada de punto neutro, ¿vale? De temperatura, es decir, que la carga de ventilación que estamos generando a la hora de ventilar, que no nos suponga un coste, digamos, o un añadido a la carga de climatización. Y que luego demos el servicio de climatización o ese control más fino con una instalación que puede ser de expansión directa de agua, como veremos después, ¿vale? O sea, que aparte de lo que sería la línea de distribución de aire, pues también tendremos unidades terminales, tipo fan coils, conductos, split, lo que sea, ¿vale? Cambio, tradicionalmente lo que se ha trabajado mucho, principalmente en el sector residencial, pero también en terciario, son los sistemas de agua, ¿vale? Y como digo, pues en sistemas mixtos incluso también es lo más habitual. En este caso, trabajamos con lo que llamamos un sistema indirecto, porque nuestra central de producción pues calentará un líquido caloportador que servirá para transportar esa energía hacia las unidades terminales, ¿vale? Y luego las unidades terminales o los emisores pues pueden ser de distintos tipos. En residencial tradicionalmente se ha trabajado con radiadores, equipos que trabajan a alta temperatura, ¿vale? Sabéis que antiguamente se diseñaban los radiadores para trabajar a 70, 80 grados, hoy día RITE ya no te permite que la temperatura de entrada en el emisor sea superior a 60 grados de cara a los diseños. Esto no te indica que no puedes usar radiadores, lo que significa es que donde antes tenías que poner, me lo invento, 6 elementos, pues ahora tendrás que poner 8 o 9, ¿vale? Me va a implicar que el radiador va a tener que ser más grande para poder dar la misma potencia. Pero hay otro tipo de emisores, como pueden ser los fan coils o ventiloconvectores, que no deja de ser baterías de agua con un ventilador que fuerza la convección forzada, ¿vale? En la batería, y que luego nos calienta la estancia. Esto, sobre todo cuando tenemos aplicaciones de refrigeración, suele ser la mejor alternativa, ¿vale? Porque los radiadores, lógicamente, en refrigeración no dan servicio. Y luego tendríamos lo que son las superficies radiantes con particular interés, ¿no? Que es lo que se suele instalar, que es el suelo radiante refrescante, que todas las ventajas que tiene el suelo radiante, que como sabéis es al estar el suelo a mayor temperatura, se fuerza una corriente convectiva en la parte inferior y la parte superior, y esa renovación de aire, digamos, entre las distintas capas, pues favorece una mayor emisión. Además, como una de las superficies radiantes de la estancia está a mayor temperatura, para una temperatura del aire más baja, la sensación de confort es mayor, ¿vale? Entonces podemos incluso trabajar con temperaturas de consigna más bajitas, desde el lado del aire me refiero, cuando trabajamos con superficies radiantes. Pero claro, esa es la ventaja del suelo radiante. Si trabajamos con suelo refrescante, justo son las desventajas, ¿no? Y como dicen muchos clientes míos, sobre todo en el norte, tener los pies calientes suele gustar, tener los pies fríos no tanto, ¿vale? También tiene otro tipo de implicaciones, hay que tener cuidado con el punto de rocío, porque no podemos, porque donde en una batería, en un fan coil, podemos tener condensaciones y simplemente habrá que tener un desagüe previsto y listo, no hay ningún problema. Si tenemos condensaciones sobre el suelo, podemos tener un problema, sobre todo si trabajamos con superficies como pueden ser maderas, ¿vale?
Entonces, eso ya nos implica trabajar con temperaturas de impulsión más altas y ya per se, si la convección es buena y las temperaturas de trabajo son más altas, pues la realidad es que la capacidad que transmiten los suelos refrescantes muchas veces es menor a la requerida por el sistema. Y por eso se plantean muchas veces sistemas de apoyo, como puede ser eso, trabajar con un suelo radiante refrescante y un fan coil simplemente de apoyo para la refrigeración. Aunque sí que es cierto que con la última revisión del Código Técnico de la Edificación ya las cargas térmicas en muchos casos que salen en refrigeración son muy bajitas y puede ser en algunos casos que el suelo refrescante sí que sea capaz de darnos servicio, ¿vale? Simplemente decir que, bueno, tradicionalmente eso no ha sido así y el suelo refrescante no ha sido capaz de cubrir toda la carga de refrigeración, pero bueno, sobre todo en el sector residencial puede que hoy día en la instalación, ¿vale? Ventajas de los sistemas de agua frente a otro tipo de sistemas, principalmente son muy flexibles. Esto yo creo que también es un punto de interés luego cuando lo comparemos con los sistemas de expansión directa, porque el día de mañana se rompe un fan coil y, bueno, aunque ese fabricante ya no exista, yo cojo, lo cambio por otro nuevo y normalmente no hay ningún tipo de inconveniente, a no ser que haya algún tipo de integración específica, ¿no? En la instalación. Es muy fácil. De cara al mantenimiento también es muy sencillo. Una fuga de agua es relativamente fácil de detectar y de reparar. Hay muchos especialistas, ¿vale? En este tipo de instalaciones. Y lo que sí que es cierto es que desde el punto de vista de vosotros como proyectistas, sí que requiere de un trabajo de diseño adecuado y de equilibrado de la instalación. La mayor parte de los defectos en instalaciones de agua normalmente vienen por una mala compensación en las baterías, ¿vale? Sabéis que en hidráulica el agua tiende a tomar el camino preferente y por tanto si no están bien equilibrados los circuitos, pues se podría dar el caso, como nos hemos encontrado en millones de situaciones, instalaciones centralizadas con radiadores, que hay columnas dentro del edificio que tienen muy buen servicio de calefacción, mientras que en otras, pues me lo invento, en la vivienda más alta del 15º piso, pues no les llega la calefacción y es un tema de problema de equilibrado. No es porque la caldera no sea capaz no tenga capacidad suficiente, seguramente la tenga de sobra, pero simplemente es que el circuito emisor, el circuito de distribución no está equilibrado, no está en el punto de funcionamiento óptimo que permitiría que realmente se disipase hacia la instalación lo que necesita, ¿vale? Ya no es un sino pensar en que puede haber un problema de equilibrado, ¿vale? Entonces hablamos ahora ya de lo que serían las tecnologías desde el punto de vista de la producción de calor y de frío. Por supuesto, tradicionalmente, como he dicho, se ha trabajado con generadores por combustión, sistemas tipo caldera, que pueden ser de gasóleo, de gas, de biomasa, ¿vale? Podríamos hablar en detalle de cada uno de ese tipo de tecnologías, pero otra vez daría para una charla entera. Por supuesto, son sistemas que por sí solos no pueden dar refrigeración, nos podrían cubrir el servicio de calefacción y de agua caliente sanitaria, podrían dar refrigeración con máquinas de bombas de calor basadas en tecnologías de absorción, pero en Occidente normalmente no se trabaja en ese tipo de sistemas o solo en centrales de poligeneración, ¿vale? Eso en Asia sí que es bastante más habitual. Pero bueno, ventajas. Lógicamente tienen, lógicamente, la realidad es que tiene una inversión mucho menor, ¿vale? El coste inicial de una caldera en comparación con un sistema VRF o una bomba de calor aire-agua es mucho menor, incluso a muy altas potencias. Suelen ser equipos muy compactos, con espacios de instalación pequeños. Es verdad que nos requieren pues, prever esa salida de humos, ¿no? O esos patinillos para llevarlo, pero normalmente no suele haber mucho problema. Los equipos modernos suelen trabajar con con sistemas impelentes, con ventiladores con buena presión disponible y de todas formas, en general no hay ningún problema para dimensionar las chimeneas. Incluso a muy bajas temperaturas no tienen realmente apreciable pérdidas de capacidad ni de rendimiento, ¿vale? Que como veremos luego sí que en sistemas de bomba de calor sí que son muy dependientes de la temperatura. Entonces en aquellas instalaciones que tengamos temperaturas muy bajas de trabajo, pues puede ser interesante, no como sistema monovalente, pero quizás sí como sistema de apoyo, como os decía, para cubrir esos picos, mientras que otro sistema me está produciendo la mayor parte del tiempo cuando la temperatura exterior me lo permite.
pero sí que tiene esta particularidad. Y luego, eso, sobre todo cuando hablamos de rehabilitación, porque hoy día en obra nueva, como digo yo, es un lienzo en blanco y podemos plantear la instalación que nosotros queramos, pero en edificios antiguos, como vimos en la primera charla que hicimos mi compañera y yo sobre descarbonización, pues muchas veces nos encontramos con que las instalaciones son las que son, ¿no? Y si tenemos una instalación de radiadores diseñada en aquella época para trabajar a 80 grados, pues verás que una caldera me permite adaptarme a ellos, mientras que otro tipo de tecnologías pues igual no me lo permiten, ¿vale? Y luego además ya, si hablamos, no da mucho tiempo, pero bueno, con toda la virtud de tender lógicamente hacia descarbonizar nuestra economía, pues obviamente a día de hoy la solución pasa por algún tipo de combustible, normalmente combustibles fósiles, como he dicho, gasóleo o gas natural, pero puede haber otro tipo de combustibles, como puede ser, como decía antes, la biomasa, o a día futuro que se sustituya el gas natural por gases renovables, como puede ser el biometano, el biogás o incluso el hidrógeno renovable, sobre el que también, como digo, pues da mucho para hablar, ¿vale? Ahora, pegas, pues lógicamente dependencia de los combustibles fósiles. Estamos intentando, o sea, hemos visto el año anterior, pues sobre todo con el tema de la guerra en Ucrania, cómo se ha disparado el precio del gas natural, ¿vale? Principalmente porque, por ejemplo, aquí en España no somos países productores, dependemos de terceros países y entonces este tipo de vicisitudes geopolíticas pues nos afectan mucho y hemos visto casos dramáticos como que se haya multiplicado por 4 o por 6 el coste del gas natural en algunas comunidades, ¿vale? Pero bueno, simplemente desde el punto de vista medioambiental, pues la realidad es que tiene unas emisiones tanto de gases de efecto invernadero como de NOx que son perjudiciales para el medio ambiente y para nuestra salud directamente de las personas. Y luego, como decía antes, si lo vemos desde el punto de vista del código técnico del HE0, pues el consumo de energía primaria no renovable de una caldera pues es superior, ¿vale? Por kilovatio hora al de una bomba de calor. Entonces, como decía, en aplicaciones, en zonas climáticas más benignas, pues sí que es verdad que puede penalizarnos a la hora de cumplir el H0, que no significa que no puedas cumplir, ¿vale? Al final, tú si consigues reducir mucho la demanda, porque trabajes con mejores aislamientos en tu envolvente térmica en tu edificio, pues vas a poder cumplir trabajando con una caldera. Pero digamos que en las mismas condiciones, pues lógicamente el consumo de energía primaria no renovable de una caldera pues va a ser superior que al de una bomba de calor. Bombas de calor, aire-agua. Normalmente, en función también del tamaño de los equipos, pueden funcionar como sistemas multitarea, ¿vale? Para producción de frío, calor y agua caliente sanitaria. Si hablamos ya de potencias muy grandes, en realidad lo que solemos tener es una parte de bombas de calor que están dedicadas exclusivamente al frío y al calor, y luego requerimos de otro tipo de bombas de calor independientes para la producción de agua caliente sanitaria, sobre todo porque nos permitan trabajar a altas temperaturas, ¿vale? Ya sea, bueno, normalmente utilizan refrigerantes naturales, ya sea propano o CO2, ¿vale? Pero suelen ser bombas de calor ya específicas para la producción de ACS que pudieran dar soporte a la climatización o no, ¿vale? Ahí ya depende un poco de la tecnología. Pero bueno, en general sí que nos van a permitir dar ese servicio multitarea y podría estar fácilmente integrado en otro sistema como pudiera ser basado en caldera. Ventajas también, nos permite electrificar nuestras instalaciones. Muy resumidamente, como decía antes, si estamos buscando descarbonizar nuestra economía, pues uno de los puntos interesantes por los que aboga la Unión Europea es que tendamos a electrificar nuestros sistemas. ¿Por qué? Porque el día de mañana nuestro mix eléctrico, nuestro mix de producción eléctrica, se espera que tenga el mayor aporte renovable posible, idealmente que el día de mañana dejemos de consumir combustibles fósiles para producir energía eléctrica, ¿no? Entonces, todo lo que consigamos independizarnos de los combustibles fósiles en nuestras instalaciones y hacerlo dependiente de la producción eléctrica, pues nos va a favorecer esa electrificación o esa descarbonización de nuestras instalaciones, que además supone cerca de 1/3 del consumo de energía de nuestra sociedad, el consumo energético de nuestros edificios y en particular de las instalaciones de calor frío y agua caliente sanitaria, ¿vale? Las bombas de calor tienen rendimientos estacionales muy altos, muy superiores a los de una caldera. Grosso modo, y para que tengáis un número en la cabeza, sobre energía primaria, ¿vale? O sea, sobre, digamos,
el consumo de energía que he necesitado en un caso para quemar el combustible directamente en la caldera, en el otro para producir la electricidad que luego utilizaré en mi bomba de calor. El rendimiento de una caldera puede estar en el torno del 90-95%, mientras que el de una bomba de calor trabajando en malas condiciones suele estar ya en el torno de un 100-110%. En un clima cálido como puede ser la mayor parte del país en España te puede llegar hasta un 200% sobre energía primaria, ¿vale? Entonces los rendimientos son muy altos. Y también desde el punto de vista de costes de operación, ya ahí también es muy variable, depende de los costes de la energía eléctrica y del gas, pero podemos estar hablando también de ahorros de un 40 o un 50%. Entonces es muy interesante. Ahora bien, como decía antes, ya entrando en las pegas, siempre que las condiciones sean favorables a muy bajas temperaturas, el comportamiento de las bombas de calor se recrudece, ¿vale? En función de la tecnología, no os preocupéis por el tema de la capacidad, eso es una cuestión de seleccionar el equipo adecuado, pero sí que es verdad que el rendimiento se va a ver sacrificado siempre, ¿vale? O sea, es una función, es un tema de, si recordáis, de termodinámica del ciclo de Carnot. Pero bueno, el tema es que sí que estamos consiguiendo extraer energía del ambiente, lo que se conoce o conocemos tradicionalmente como aerotermia, y por tanto obtenemos costes muy bajos de operación. Son adaptables a cualquier tipo de instalación de agua. De nuevo, tú tienes una instalación de agua hoy día y vas a poder poner una bomba de calor como apoyo, y lo que sí que ya aquí dependerá del tipo de emisores que tengas, si va a poder ser una sustitución total, parcial o si necesito algún tipo de estrategia de control. Si trabajo con suelo radiante o con fan coils, las bombas de calor hasta 60 grados, normalmente no hay ningún problema, está solucionado. Si ya tienes que llegar a 70 grados de impulsión, por ejemplo, existen bombas de calor de alta temperatura, ¿vale? Como decía antes, por ejemplo, basadas en refrigerantes naturales como el R290, el proparo. Pero ya suelen ser también equipos más caros. Y recordemos una cosa, como dependemos mucho de las temperaturas desde el punto de vista de la eficiencia, el plantear una bomba de calor trabajando a 70 grados en lugar de a 45, per se ya es un sacrificio de rendimiento, ¿vale? O sea, todo lo que hemos comentado antes de que son equipos con muy alto rendimiento sigue siendo cierto, ¿vale? Seguimos consiguiendo rendimientos muy buenos, pero la realidad es que a 70 grados de impulsión no es su punto bueno de trabajo, ¿vale? Permiten recuperación de calor, ¿vale? En aplicaciones a 4 tubos. Bueno, esto ya sabéis que luego en el caso de las instalaciones agua-agua que vemos después es un poquito diferente, pero en sistemas aire-agua pues me va a permitir cuando estoy trabajando en recuperación, perdón, en refrigeración, recuperar parte de mi energía para dar soporte a bien calefacción, porque tengo un sistema a 4 tubos, o, por ejemplo, para precalentar un depósito de agua caliente sanitaria. Eso es muy interesante, ¿no? Porque es como que estoy utilizando la energía 2 veces dentro de mi sistema. Y además, hoy día, pues todas estas unidades, digamos, compactas a lo que se está moviendo el mercado, esas soluciones con refrigerantes que tengan un poder de calentamiento atmosférico muy bajo, o sea, que sean los más respetuosos posibles con el medio ambiente, y ahí entrarían, por ejemplo, lo que os decía, el tema de los refrigerantes naturales o, bueno, otro tipo de soluciones como el R32 o el R454B. Esto ya, si tenéis dudas de lo que sea, de verdad que estoy siempre a vuestra disposición, pero para esta charla llega para lo que llega. Contraposiciones, aparte de la dependencia de la temperatura, los costes de inversión son mucho más elevados, ¿vale? Respecto a un sistema de caldera. Grosso modo, depende de qué tecnología estemos comparando, pero podemos estar hablando de un entorno de 6 a 8 veces el coste de una bomba de calor aire-agua frente a una caldera, ¿vale? Para que tengáis una regla de la mano derecha en la cabeza. Y también requerimos de mayores superficies de instalación. Yo no sé si habéis visto alguna caldera de 1 megavatio, pero es un espacio más o menos como de aquí a esa mesa, un poquito más quizás, pero una bomba de calor y agua de 1 megavatio es un tren. ¿Vale? Es muy grande, necesito un espacio en cubierta grande para ese tipo de instalación. Que de nuevo, en obra nueva no suele haber ningún problema, se planifica, hay que poner este tipo de instalación, pero en rehabilitación normalmente es un inconveniente, no tenemos espacio para ese tipo de instalaciones, ¿vale? Sistemas agua-agua, un poquito todo lo que hemos hablado antes, solo que ahora en lugar de estar tomando la energía del ambiente, la tomamos de un circuito de agua que podría venir de una instalación de geotermia, ¿vale? De una instalación con pozos, o de un sistema con torres de refrigeración, como se ha trabajado tradicionalmente, o una mezcla de ambas, ¿vale? Aquí todo es flexible.
Sobre todo cuando hablamos de geotermia, que nos permite independizarnos de las condiciones ambientes. Sabéis que en el subsuelo pues tenemos unas condiciones de temperatura muy estables a lo largo del año y por tanto conseguimos rendimientos mucho mayores, ¿vale? Además, hay un valor añadido que sería toda la parte del impacto visual o de ruido que pueden tener las instalaciones. En instalaciones de aerotermia, hoy día ya lo más habitual es que se proyecten en cubierta y con pantallas acústicas, ¿vale? Para evitar problemas de ruido, sobre todo si es un multifamiliar, por ejemplo, con la vivienda del ático. Si nos llevamos todas estas instalaciones a un subsótano que está aislado, ahí no tenemos ningún tipo de problema, ¿vale? Además no tenemos las limitaciones que teníamos con las calderas, que estamos limitados a una planta -1. Nos podemos llevar el cuarto técnico a una planta -2 sin ningún inconveniente, ¿vale? Aquí no... eso ya sería un tema de costes de distribución, ¿vale? Pero lo importante es que con este tipo de sistemas, eso, nos ahorramos, por un lado, el impacto visual de tener las instalaciones en cubierta, por ejemplo, o en una fachada, y por el otro, el impacto acústico, puro y duro. Además, aquí sí que en sistemas agua-agua, la parte de la recuperación es completamente directa, porque yo voy a tener un loop de agua que estoy calentando en el condensador y un loop de agua que estoy refrigerando en el evaporador. Entonces, si yo tengo un buen sistema de control, en los periodos de entretiempo o en instalaciones a 4 tubos voy a poder jugar, ¿vale? Con que yo estoy produciendo frío y calor de forma completamente simultánea, ¿vale? Es verdad que cuando estén desequilibrados los circuitos, pues eso lo voy a tener que poder disipar a alguna parte. Voy a tener que tener, pues eso, o aerotermos o mis torres de refrigeración o lo que sea que me permitan disipar esa energía al ambiente. Ahora, contrapegas, los costes de inversión son aún más elevados de lo que hablábamos antes en los sistemas de aerotermia. Un sistema de pozos de geotermia puede tener un coste del mismo entorno que el coste de las máquinas, ¿vale? O sea, estamos hablando de costes muy grandes. O en el tema de si invertimos en torres de refrigeración, pues son relativamente económicas, además ocupan muy poco espacio en comparación con una aerotermia, pero tiene un consumo de agua asociado. Bueno, también depende si estamos buscando algún tipo de certificación que nos impida tener un consumo de agua en nuestro edificio muy grande, pues probablemente tengamos que descartar este tipo de sistemas. O en zonas que tengan problemas de disponibilidad de agua, no es adecuado. También, si son climas muy húmedos, las torres de refrigeración no funcionan, ¿vale? Aquí, otra vez, muchas veces depende de la ubicación y del tipo de uso del edificio. Y de nuevo, pues el tema de la dependencia de las condiciones exteriores, sobre todo si hablamos de los sistemas con torre de refrigeración. En la geotermia es menos así, sería más bien aclarar que tienes que equilibrar lo máximo posible la demanda de frío y de calor a lo largo del año y que sea más o menos un balance neto, por si no corres el riesgo de saturar los pozos, ¿vale? Simplemente como comentario. Luego ya tendríamos los sistemas VRF, ¿vale? Aquí en principio los sistemas VRF están pensados para dar servicio de calor y frío, ¿vale? Refrigeración y calefacción. Pero es verdad que podríamos dar servicio de agua caliente sanitaria con, llamadlo hidrokits de alta temperatura, como lo que quieras llamar. Es una unidad interior, ¿vale? Que sí que tiene un intercambiador contra el agua que me va a permitir calentar agua. Y normalmente para producir alta temperatura y por tanto para aplicaciones de ACS necesitas que... un segundo ciclo de refrigerante, normalmente R134A, que permite elevar a mayor temperatura. Y segundo, si tu instalación, tu VRF, trabaja a 2 tubos, o todo trabaja en calor o todo trabaja en frío. Si tienes demanda de ACS y tu sistema está trabajando en refrigeración, no vas a dar ACS. Por tanto, para trabajar con ACS necesitas que el sistema sea con recuperación de calor. Ya sabéis que en función del fabricante, pues puede ser a 2 tubos o a 3 tubos, eso. Pero tiene que ser con recuperación de calor, que me permite que unas máquinas estén funcionando en frío y otras estén funcionando en calefacción, ¿vale? Entonces ya tiene dificultades técnicas el tema del agua caliente sanitaria con sistemas VRF y muchas veces hasta puede interesar separarlo, o sea, que la producción de ACS sea independiente del sistema de climatización. Ahora tiene todas las ventajas de una bomba de calor desde el punto de vista de la eficiencia, de electrificar la producción, pero además se ha vuelto tradicionalmente, en los últimos años, mejor dicho, muy interesante, sobre todo en aplicaciones pequeñas o de mediana potencia, porque son sistemas relativamente fáciles de instalar y tienen una inversión más baja, ¿vale? Ahora bien, puede tener
para mí tiene sentido en instalaciones medianas, como digo, porque al final estás haciendo una instalación frigorífica que puede tener fugas de refrigerante. Es más, voy a matizar. Las instalaciones estancas no existen. Están instalaciones que fugan muy poquito y a lo largo de los 15-20 años de vida útil de la instalación tú no te has enterado de que ha fugado. Y hay instalaciones que a los 10 años pues requiere una carga de gas. Y hay instalaciones que tienen problemas y al año resulta que se le ha ido todo el gas de la instalación. Y a día de hoy este tipo de sistemas suelen trabajar con R410A y cada kilo de refrigerante son 100 euros, grosso modo. Entonces si tú tienes un sistema con 40 kilos de refrigerante y se te va todo, pues son 4.000 euros. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? A la hora de seleccionar también los equipos. O sea, los instaladores, lógicamente, están muy preparados, saben cómo hacer las cosas, pero como digo, el riesgo existe. Y sobre todo para mí, la mayor pega de este tipo de instalaciones, que es una instalación pequeña, no debería ser ningún problema, pero instalaciones muy grandes sí, es el tema de la flexibilidad. Como os decía antes, una ventaja de las instalaciones de agua es que se me rompe un fan coil, lo cambio por otro y no hay ningún problema. La instalación va a funcionar. Simplemente pues tendré que equilibrar por la pérdida de carga que tenga la batería. Pero aquí no. O sea, si tengo una instalación muy antigua, el que se me rompa una unidad interior, ya tendré que hablar con el fabricante a ver si existe un reemplazo. Eso para empezar. Pero ya va a ser con el fabricante que tenía la instalación, sea quien sea. El día de mañana, si quiero sustituir el sistema VRF, si quiero aprovechar la distribución de tuberías, en el caso de un sistema de agua, en principio no tengo mucho problema, ¿vale? En el caso de un VRF voy a tener que depender también del mismo fabricante. El cambiarme de fabricante va a ser más complicado. No pasa nada, simplemente tenemos que tener en cuenta que tenemos estas limitaciones o estas consideraciones al utilizar este tipo de sistemas, ¿vale? Y luego estaría la parte que donde en sistemas aire-agua o agua-agua sí que ya se han, digamos, implementado tecnologías de refrigerantes con bajo poder de calentamiento atmosférico, en el VRF todavía no está muy claro. La extensa mayoría de sistemas VRF no solo instalados, sino que se siguen vendiendo, siguen siendo de R410A, ¿vale? Que a día de hoy siguen sin estar prohibidos, ni mucho menos, ni hay phase out, pero la realidad es que tiene un poder de calentamiento atmosférico superior al de los refrigerantes naturales. Y están empezando a verse alternativas, por ejemplo, con R32, pero es un refrigerante A2L. Entonces, donde solo con el R410 teníamos que tener en cuenta el límite de toxicidad, por lo que decía, a la hora de desplazar el oxígeno dentro de la estancia, un refrigerante A2L pues tiene un límite de inflamabilidad también que tenemos que tener en cuenta. Entonces, estamos más limitados también por espacio o nos implican poner medidas extras de seguridad como pueden ser detectores de fugas en la instalación. Que no pasa nada, que se puede hacer, pero son consideraciones que tenemos que tener en cuenta y en una instalación de agua no tenemos esos inconvenientes, ¿vale? Y simplemente también un poco como pincelada desde el punto de vista de sistemas autónomos de cubierta, que tradicionalmente pues, se trabajaron mucho en la sustitución de salas de calderas, que como decía antes estaban en una planta -2, -3 y que ya no eran legalizables, pues la idea surgió en llevarnos la producción a cubierta, a un patio o donde tuviéramos espacio, ¿vale? Y luego engancharnos al resto del edificio. Pues esta misma filosofía se puede trasladar a soluciones basadas en bomba de calor o basadas en combinación de distintas tecnologías, donde yo tengo una unidad terminal, digamos, mi sala técnica, por llamarlo de alguna forma, en formato de caseta, que yo coloco encima de mi edificio y me permite industrializar, ¿no? Digamos, la producción. Es decir, me va a permitir combinar todas las ventajas de las distintas tecnologías que hemos visto antes, reduciendo mucho el espacio de instalación y además facilitando mucho la instalación y el mantenimiento, ¿no? Por parte de las empresas responsables, ¿vale? Es una medida que puede ser muy interesante, sobre todo en el mercado de la reforma, pero también en obra nueva porque agiliza plazos de ejecución en obra y además reduce un poco la dependencia en mano de obra que muchas veces nuestros clientes se quejan de que faltan instaladores, ¿vale? Faltan instaladores. Y ya terminando, dos puntitos más, como os decía antes, un punto, digamos, ya más con un punto de vista mayor de lo que podría ser una centralización, pues sería una instalación de District Heating Cooling, ¿vale? Que sería visto desde una perspectiva semejante, pero aplicada
pues a un barrio completo, ¿vale? Donde voy a tener mi edificio, donde doy la generación de frío y de calor, y de ahí doy servicio a los distintos edificios, ¿vale? Esto tiene una ventaja de que uno nos libera espacio dentro de los edificios y, por ejemplo, podríamos utilizar las cubiertas para poner paneles fotovoltaicos o lo que requieran. Y luego, también desde el punto de vista, por ejemplo, de comunidades energéticas o Smart Grid, donde pueda tener una combinación de distintas tecnologías, incluidas de producción eléctrica con energía renovable o con cogeneración, que en todo momento me va a permitir elegir la tecnología que mejor se adapte en ese momento a mis necesidades. Bomba de calor porque soy más eficiente y me cuesta menos, o porque tengo producción fotovoltaica. En estos momentos la temperatura es muy baja y no hay sol y me permite utilizar mi caldera de biomasa, lo que sea, ¿vale? Es un concepto mucho más amplio y que me permite, como decía, combinar más tecnologías, llegar a soluciones más amplias. Así que, simplemente como planteamiento, tener en cuenta que cuando vayamos a diseñar una instalación centralizada, pues necesitaremos definir las necesidades que tenemos que cubrir: frío, calor, agua caliente sanitaria. Lógicamente, calcular las cargas térmicas de nuestro edificio, tanto máximas por locales como simultáneas de toda la instalación. Desde ese punto de vista, analizar cuál es la tecnología que más nos interesa, ¿vale? En función un poquito de las ventajas que hemos visto en cada caso y de la zona climática, y plantear un esquema de principio un poco de la instalación de lo que estamos buscando. Determinar el sistema de emisor, calcular radiadores, fan coils, lo que sea necesario, y en base a eso, pues dimensionar las redes de distribución, ¿vale? Como decía antes, me voy a centrar en instalaciones de agua, pero esto sería cierto también para instalaciones todo aire, que al final, a la hora de dimensionamiento, pues sabemos qué potencia necesitamos cubrir, con un salto térmico determinado en función del tipo de emisor, y para eso pues me va a dar un caudal, y por tanto yo, estableciendo unos criterios de diseño de velocidades máximas y de pérdidas de carga máximas en mis líneas, pues ya puedo establecer qué diámetros de tubería voy a necesitar en cada ramal, ¿vale? Conociendo el tipo de sistema emisor, sabemos qué temperaturas de diseño necesitamos, y por tanto con esto ya podemos seleccionar los equipos que se adapten a las necesidades de nuestra instalación. Y una vez ya tengamos claro cuáles son los emisores, cuáles son los equipos, pues ya determinar lógicamente el esquema de la instalación final, con todo lo que serían los accesorios o sistemas complementarios, pasos de expansión, inercias, grupos de bombeo, etcétera, ¿vale? Pero ya tenemos claro cuáles son nuestras necesidades, ¿vale? Y bueno, pasamos a la parte de agua caliente sanitaria. Dejo a mi compañera Marina. Gracias, Dani. Bueno, en esta parte nos centramos únicamente en las instalaciones centralizadas de agua caliente sanitaria. Un poco las características generales, todo lo que tienen que cumplir, también mucho enfoque en la normativa, que al final es la que nos marca qué elementos necesitamos en esas instalaciones, y luego haremos un poco más de foco en las novedades del Real Decreto Antilegionela, que se publicó, bueno, ya se publicó a finales de año pasado, entró en vigor en enero de este año, y bueno, tiene un par de detalles que suponen una diferencia respecto al anterior Real Decreto, que era del año 2003, y que bueno, que está bien comentarlas, incluso el debate, porque hay veces que la interpretación incluso de las normas no da para que no hay una única interpretación, a veces que cada uno tenemos un poco una diferente. Entonces, nada, las tres patas que tiene la normativa de las tres normas de las instalaciones de ACS son exactamente las mismas que cualquier otra instalación centralizada. La de Legionela, el RITE y el CTE, ¿vale? Fundamentalmente. Como un par de detalles de qué dice el RITE en concreto para instalaciones de ACS. Al final el RITE, en cuanto a exigencias de bienestar, remite directamente a la normativa antilegionela y te dice que cualquier instalación de agua caliente para usos sanitarios tiene que cumplir con la legislación vigente para prevención y control de la legionela, ¿vale? Así que directamente nos lleva al Real Decreto. Y luego en otros temas, bueno, se comenta que si la potencia, en cuanto a eficiencia energética, si la potencia de la instalación es mayor a 400 kilovatios, siempre hay que instalar 2 o más generadores, que si es menos, sí que puede haber un único generador, siempre que sea suficiente con la primera etapa del quemador para el servicio de ACS.
Y luego hay una instrucción técnica que sí que es una novedad en la última revisión del RITE, que es del año 2021, que remite directamente al CTE en cuestiones de eficiencia energética, tanto al HE4 como al HS4 para instalaciones de ACS. Y luego sí que hay una novedad que, bueno, es una novedad tal y como está redactado, pero realmente ya venía de antes. Y lo que dice textualmente es que en el caso de que se incorporen sistemas de generación convencional a acumuladores renovables, estos no deben suponer una disminución del aprovechamiento de los recursos renovables. Desde que se publicó el código técnico hasta creo que el año 2016 siempre venía la nota de que en un acumulador renovable, o sea, en el mismo acumulador no podría estar la instalación renovable, solar térmica sobre todo en ese momento, y un generador convencional, una caldera de gas o una bomba de calor. Esto se hacía para evitar que se estuviera desperdiciando la energía renovable porque ese acumulador solo se estuviera calentando con el convencional, que corrías ese riesgo si la instalación no estaba bien regulada. A partir del año 2016 lo que se pasó en el CT fue que desapareció esa condición, pero no llegaron a decir explícitamente que se permitía, simplemente desapareció el párrafo. Entonces ahí siempre hubo unos años de controversia de pero esto se puede o no se puede, pues no había nada específicamente que te lo prohibiera, pero bueno, la tendencia era como, bueno, si no me han dicho que ya lo podía hacer, pues voy a seguir un poco teniendo esta duda. Y ya en esta última actualización del RITE incorporaron este párrafo que, bueno, ya te dice que te lo permite, te dice que puedes tener las dos tecnologías en el mismo acumulador siempre que no desaproveches el recurso renovable. Lo que te están diciendo es que tienes que regular bien la instalación para no desaprovechar la energía solar, en este caso. ¿Vale? Otros temas de eficiencia energética del RITE que refieren a las instalaciones de ACS, pues vienen por el aislamiento térmico de las tuberías para evitar que las pérdidas térmicas en las conducciones no superen el 4% de la potencia máxima que transportan. Especifican diámetros, espesores de aislamiento según el diámetro de la tubería, tanto el interior como exterior, siempre hay que tenerlo en cuenta. Luego se dan unas determinadas medidas que siempre hay que tener, un control de la temperatura de la acumulación que siempre esté por encima de 60 grados, un control de la temperatura del agua en el punto más lejano de la instalación que siempre sea mayor a 50. Siempre hay que tener en cuenta que haya un control para poder efectuar un tratamiento por choque térmico, un control del primario y del secundario de las instalaciones de energía solar térmica, por supuesto. Un control de seguridad para los usuarios, es decir, tener una válvula termostática para evitar que la temperatura salga demasiado elevada en el grifo y le suponga un riesgo al usuario. Y luego también se establece esta obligatoriedad de la contabilización de consumos. Esto ya lo comentaba exactamente igual Dani antes. La idea de esto es que cada usuario individual sea consciente de lo que está consumiendo, porque todas las normativas van ahora al ahorro, a la eficiencia energética, y la única manera de... al final, el ahorro en calefacción y en refrigeración viene mucho por la envolvente del edificio, viene mucho por actuar en la parte arquitectónica y en la parte de constructiva, pero el ACS, la manera de ahorrar es que la instalación tenga un rendimiento muy alto, en este caso si lo haces con bomba de calor tenga un rendimiento muy alto, que tengas un gran aporte de energía renovable, pero luego el ahorro viene por consumir menos agua caliente sanitaria, o sea, viene por la conciencia del que lo está utilizando, ya no hay otra manera de actuar sobre ello. Al final el consumo de ACS está ganando relevancia porque se está limitando tanto el consumo de calefacción y de refrigeración gracias a todos estos aislamientos y estos límites que nos impone el HE0, que al final el consumo de ACS está cogiendo muchísima relevancia. Entonces, para ahorrar ahí hay que irnos a estos detalles, o sea, hay que irnos de verdad a que el usuario sea consciente de lo que está gastando. Este es el tema de esta contabilización de consumos. Y al hilo de esto también hay una disposición adicional en el RITE que te dice que estos consumos a partir del año 2027 tienen que tener una lectura remota. Ahora mismo se sigue pudiendo confiar en una autolectura por parte del usuario final que diga yo lo estoy leyendo y el valor es este, pero va a llegar un punto en que la lectura es remota para que esté controlado el consumo de ACS. Vale, en cuanto al código técnico de la edificación,
No menciono aquí la sección HE0, pero que es aplicable también a las instalaciones de ACS. Al final la sección HE0 nos limita el consumo energético de toda la instalación térmica y el ACS es uno de esos consumos, con lo cual también nos aplica. Pero bueno, específicamente para el ACS tenemos la sección HE4, que es la que nos dice el aporte mínimo renovable al calentamiento de ACS. Igualmente, si venimos de normativas anteriores, antes de esta última actualización del CTE, se decía que era una contribución solar térmica al calentamiento de ACS. O sea, estaba redactado de tal manera que era muy difícil justificar el salirte y el justificar que no querías tener una instalación solar térmica en tu instalación porque ese aporte renovable te lo daba otra tecnología, como podía ser una bomba de calor o una biomasa, etcétera. Ahora se reformuló ya ya no en esta última modificación, ya venía reformulado de hace unos años, de tal manera que cabe cualquier tecnología renovable siempre y cuando justifiques un aporte mínimo del 60% para instalaciones de menos de 5.000 litros y un aporte del 70% para instalaciones de más de 5.000 litros día. Y como digo, hoy en día la mayor parte de los casos se suele hacer con bombas de calor. Al final es lo más extendido. Si hay un aporte de fotovoltaica a la bomba de calor, muchísimo mejor, pero realmente los rendimientos, los SCOP de HW, que es el rendimiento estacional para calentamiento de agua caliente sanitaria de una bomba de calor, simplemente con que ese valor sea mayor a 2,5 ya estás dando un aporte mayor al 60% renovable, con lo cual queda justificado el CTE. Y bueno, también aplica, por supuesto, a instalaciones de ACS ya la parte HS4, que es ya no de ahorro de energía, sino de salubridad, es la sección del CTE que se dedica a la salubridad. Y bueno, aquí tenemos algunos detalles que ya son conocidos, tampoco son ninguna novedad en estas normativas. Pues bueno, todos los aparatos tienen que tener llaves de corte, disponer de válvulas de antirretorno, siempre se tiene que contar con que se puede vaciar tramos de tubería si hay que hacer alguna reparación, si hay que hacer algún cambio en la instalación, hay que tener medidas de ahorro, pues esto es lo mismo que dice el RITE. Hay que tener un caudal de recirculación, pero bueno, calculándolo de una cierta manera que no suponga un desperdicio de energía, que no supere la diferencia de temperatura a los 3 grados en la recirculación, etcétera. Y luego otro detalle que da la sección HS4 del CTE también es que las bombas de recirculación siempre sean dobles, excepto en instalaciones de viviendas unifamiliares o instalaciones pequeñas. ¿Por qué es esto? Pues para evitar que en caso de fallo de una de las bombas la instalación se quede sin recirculación. Al final la recirculación es una manera de ahorro, que cuando yo quiero el agua caliente no esté dejando correr el agua hasta que me llegue a mí caliente, con lo cual es la tendencia si falla una bomba de recirculación es que bueno, tampoco nos supone un castigo, no es como si estuviera fallando una instalación, entonces tendemos a evitar ese ahorro de agua, pero bueno, no debemos evitarlo, por eso es la obligatoriedad en este sentido de esta sección. Y bueno, ¿cómo calculamos o cómo se planifica la potencia necesaria que necesitamos para calentar el ACS? Bueno, pues la fórmula es sencilla. Obviamente la potencia la determina cuánto caudal quiero de agua y a qué temperatura la tengo que calentar, cuál es el salto térmico para calentar ese agua. O bueno, multiplicamos por el calor específico y por la densidad, simplemente. Los caudales mínimos en obra nueva, siempre que esté dentro del ámbito de aplicación del CTE, los marca el CTE. Y las temperaturas del agua fría de todas las provincias españolas, lo mismo, también las marca el CTE, con lo cual el cálculo es bastante sencillo a la hora de hacer una planificación de instalación nueva. Pero, ¿cuál es el pero? Y siempre hay que tener en cuenta, ese cálculo nos estaría dando la potencia necesaria para calentar de forma instantánea la ACS. No suele ser así, en instalaciones pequeñas sí que puede ser así, pero en instalaciones grandes hay que tener en cuenta tener un volumen de energía acumulado en un depósito porque si no la potencia del generador tendría que ser demasiado alta. Entonces aquí nos podemos remitir a la guía técnica de ACS que publica el IDAE, que es un documento reconocido que bueno, no es obligatorio, pero da unas ciertas directrices de cómo poder dimensionar ese ratio de qué potencia
necesito de producción instantánea y qué energía acumulada debo tener en un depósito. Entonces, para eso sacan el término de energía demandada, que al final es la suma de ambas. Y lo que dicen es que orientativamente, si no conocemos mucho la instalación, podemos pensar que esta energía demandada puede ser el 50% del consumo medio diario en viviendas o en hoteles donde hay mayor simultaneidad. Y si sabemos que no hay tanta simultaneidad y que el consumo es más continuo a lo largo de todo el día, como puede ser un polideportivo que se está utilizando a lo largo de todo el día, pues contar con un 30% de la energía del consumo diario total, ¿vale? Y como digo, entonces eso será la suma de la energía acumulada, de la energía de la potencia instantánea, y la energía acumulada, bueno, va a depender del volumen del acumulador, por supuesto, de la temperatura a la que esté acumulando la energía, y luego los acumuladores, los depósitos, hay que darles un factor de uso. Este factor de uso, si hubiera varios acumuladores en serie, solo aplicaría, no aplicaría al acumulador final, aplicaría a los acumuladores iniciales, pero esto se hace porque siempre hay, o normalmente hay una zona de estratificación, porque no toda el agua de los acumuladores podemos siempre asegurar que esté a la temperatura de acumulación que le estamos dando, ¿vale? Por eso hay una fórmula empírica para este factor de uso. Y a partir de ahí, pues podemos estimar la potencia de generador que necesitamos para satisfacer las necesidades de ACS de la instalación. Y una vez tenemos fijada esta potencia, siempre se puede hacer un cálculo muy rápido de cuál es el tiempo de calentamiento del acumulador para asegurarnos de que va a cumplir. Esto es más una comprobación, para asegurarnos de que vamos a poder satisfacer todas las demandas que tengamos. Y de la misma manera, el caudal que es capaz de producir el generador, si le damos la vuelta a la fórmula, también lo sacamos. Esto es más a efectos de comprobación de que con este caudal podemos satisfacer la demanda y que es suficientemente bajo el tiempo de calentamiento como para que nos suponga un problema, ¿vale? En función de la instalación que tengamos. Y bueno, nos centramos ya en la parte del Real Decreto de Legionela, que creo que es lo que supone quizá una mayor novedad respecto al año pasado. Bueno, como introducción general, la Legionela es una bacteria que justamente se multiplica a temperaturas entre los 20 y los 50 grados, y por este motivo siempre todas las normas van destinadas a evitar que la temperatura del agua de nuestra instalación de ACS esté entre estas temperaturas, o sea, entre los 20 y los 50 grados. Siempre intentamos que esté por encima, y en caso de que sea agua fría, siempre intentamos que esté por debajo de estos 20 grados. No quiere decir que la bacteria no viva fuera de esas temperaturas, quiere decir que se reproduce entre estos 20 y los 50 grados. Para terminar con ella, ya hace falta ocurrir bien a tratamientos químicos o bien al choque térmico, y ese choque térmico ya se habla de 70 grados. O sea, no terminas con la legionela simplemente con 50 grados, que es la razón por la que hay que acudir al choque térmico en caso de que sepamos que hay un brote. Y bueno, el ámbito de aplicación de este Real Decreto es cualquier instalación en la que la legionela sea capaz de proliferar, es decir, cualquier instalación que utilice agua, siempre excluyendo las instalaciones dedicadas a viviendas, ¿vale? Las viviendas quedan fuera del ámbito de aplicación de este Real Decreto, pero todas las demás instalaciones, y además todas las demás instalaciones acumulen o no agua, que creo que tal y como estaba redactada el anterior Real Decreto, eximía de su cumplimiento a cualquier instalación que tuviera una generación instantánea y no acumulara agua, pero aquí se especifica de una manera muy clara que incluso aunque la instalación no acumule agua, sigue siendo una instalación en la que la legionela puede proliferar, y por lo tanto es dentro del ámbito de aplicación de este Real Decreto. Y bueno, ¿qué es lo que hay que cumplir? Aquí antes de que acabe este año, bueno, con entrada en vigor el 2 de enero del 2024, toda instalación que entre dentro del ámbito de aplicación de este Real Decreto tiene que tener como mínimo el plan de prevención y control de la legionela, que es lo que se llama el PPCL. ¿Qué incluye este plan? Bueno, pues una descripción de la instalación detallada con un diagnóstico inicial, una descripción de los programas de mantenimiento que se van a llevar a cabo, de los tratamientos, de cómo se va a hacer los muestreos, de cómo se hace el análisis de agua, de qué formación tiene el personal que va a realizar esos mantenimientos, y tenerlo todo documentado y registrado.
Además se describe en esta normativa un plan adicional que se llama el PSL, que es el Plan Sanitario frente a la Legionela, que es un paso más allá y este sí que es de carácter voluntario y no hay ninguna obligación de implantarlo. La obligación va al PPCL únicamente. Y aún así este PSL se recomienda para instalaciones prioritarias. Las instalaciones prioritarias son aquellas que utilizan usuarios vulnerables. O sea, quiere decirse hospitales, clínicas, residencias de mayores, cualquier instalación de este tipo. Y la diferencia con el PPCL es que está más adaptado a las particularidades de cada instalación. Digamos que el PPCL es más fácil de cumplir porque es muchísimo más generalista, tienes que seguir la documentación que se presenta en la norma, está documentado. El PSL requiere que lo adaptes un poco más a tu instalación para que seas consciente de en tu instalación dónde hay más peligro de que prolifere la bacteria, ¿vale? Y luego sí que se incluye una novedad en esta actualización que es la diferente manera de tomar muestras. Una es el muestreo sin purga, sin dejar correr el agua, porque de esta manera somos capaces de saber si la legionela se encuentra en algún punto terminal, en algún grifo, etcétera, y no está en toda la instalación. Y luego si hacemos el muestreo con purga, dejando correr el agua, detectamos si la legionela está proliferando en algún punto central de la instalación o en la acumulación o en algún sitio que no sea terminal. De esta manera también somos capaces de saber dónde está el problema, si da positivo la muestra en legionela, ¿vale? A la hora de luego realizar un tratamiento frente a ella es muy importante saber dónde está el foco. Y bueno, como otras particularidades y otras exigencias, ¿no?, de este Real Decreto, ya centrándonos solo en sistemas de agua caliente sanitaria. En general son todo cuestiones conocidas, quitando algún detalle que puede ser una novedad, pero bueno, por supuesto, garantizar estanqueidad total y evitar que el agua se estanque, evitar que haya puntos en los que el agua no se esté moviendo, porque siempre se van a poder quedar a diferentes temperaturas, siempre es más fácil que la legionela prolifere ahí. Facilitar la accesibilidad de los equipos de mantenimiento, por supuesto, utilizar materiales que puedan estar en contacto con agua de consumo y que no causen daño a la población y además que sean capaces de resistir tanto tratamientos químicos contra la legionela como tratamientos de choque térmico, que sean capaces de resistir estas temperaturas de 70 grados si hacemos un choque térmico. Luego necesitamos filtros de agua, filtros en el agua de aporte. Esto es una exigencia que ya está en el CTE. Y exige un umbral de filtrado determinado. Muchas veces estos filtros ya los incluye la propia abastecedora suministradora de agua. Por ejemplo, aquí el canal de Isabel II directamente incluye estos filtros en sus acometidas, pero podría darse el caso de que no, según el lugar. Y luego las instalaciones de agua frías, tanto como las de agua caliente, hay que medir siempre el interior del agua, la temperatura interior del agua de los depósitos. Es fundamental tener un control de esta temperatura. En caso del depósito de agua fría, como os digo, mantener la temperatura siempre por debajo de los 20 grados para no meternos en este rango peligroso. Y las instalaciones de ACS, los depósitos tienen que incluir una boca de registro con un diámetro mínimo de 400 mililitros que permita limpiar el depósito cuando se hagan estas labores de mantenimiento. Y luego aquí viene quizá la parte que da para más debate, tal y como está redactado el nuevo Real Decreto Antilegionela. Se dice que las instalaciones de agua caliente, y leo textualmente, ¿vale? Hay que asegurar en los acumuladores finales una temperatura mínima y homogénea de 60 grados centígrados. Y el agua de retorno debe sufrir desinfección térmica antes de volver al circuito de distribución. Aquí la primera palabra que choca es que haya que asegurar una temperatura homogénea del agua de 60 grados, porque por aprovechamiento energético siempre tendemos a la estratificación de los depósitos. Es lo que siempre ha aparecido en las guías de ACS, del IDAE, etcétera, que necesitamos estratificar la energía y que siempre va a haber una zona de mezcla en el depósito, donde no podamos asegurar que la temperatura sea de 60 grados, porque justo estamos consumiendo energía en ese punto. Pero que nos digan que la temperatura debe ser mínima y homogénea de 60 grados no da lugar a que haya una zona de estratificación, con lo cual casi resulta imposible trabajar con un único depósito, porque si
tienes un único depósito y estás consumiendo energía por la parte superior y calentándolo por la parte inferior, es muy, muy difícil, prácticamente imposible, si el consumo es constante, que la temperatura sea homogénea, ¿vale? Esa es la primera palabra que choca. Y luego ese añadido de que el agua de retorno debe sufrir desinfección térmica antes de volver al circuito de distribución. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua de retorno, antes de volver al circuito, tiene que alcanzar esa temperatura de 60 grados, con lo cual nos están diciendo que antes de volver al circuito tiene que pasar por la acumulación. Y entonces nos estamos quitando de encima el esquema típico de una válvula de 4 vías que hace un bypass en la recirculación, evitando que vuelva al depósito y nos la llevamos directamente a la válvula. Esto es un esquema muy utilizado que, siguiendo al pie de la letra las exigencias de este Real Decreto, ya no se va a poder utilizar, ¿vale? Es lo que más se está cuestionando ahora mismo en este sentido sobre este Real Decreto. Luego, bueno, hay exigencias que ya son conocidas. En los sistemas de preparación de ACS instantánea que no lleven acumulación, lo que se exige es que siempre la temperatura mínima sea de 60 grados en la impulsión. En los tramos de tubería donde no podamos asegurar que circula el agua correctamente o que no podamos asegurar que la temperatura mínima del agua de ese tramo sea de 50 grados, tienen que ser tramos muy cortos, nunca de más de 5 metros, y que el volumen de agua que contenga no sea nunca superior a 3 litros. Luego, cuando se utilicen sistemas de aprovechamiento térmico de acumulación, es decir, cuando se utilice un sistema de energía solar térmico, por ejemplo, se debe garantizar que posteriormente la temperatura de ese agua acumulada siempre alcance los 60 grados. Es decir, siempre tiene que haber una energía convencional de apoyo para asegurar que se alcanza los 60 grados de temperatura, siempre que la instalación solar no pueda, porque no podemos asegurar que una instalación solar siempre tenga potencia suficiente o energía disponible suficiente para alcanzar esa temperatura. Y luego, bueno, que la temperatura del agua en los circuitos en todos los puntos terminales se mantenga siempre por encima de los 50 grados. Recordemos otra vez, ese valor de 50 grados es el límite que estamos dando de intentar que la legionela no prolifere. Es siempre por encima de los 50 o por debajo de los 20 grados. Y luego, bueno, para terminar, lo que se exige en el Real Decreto es un programa de mantenimiento y de revisión. Esto se recoge de una manera muy detallada en el anexo 4, se dan muchos detalles respecto a esta actividad, pero al final lo que dice es que los sistemas de agua sanitaria requieren una revisión, limpieza y desinfección de toda la instalación al menos una vez al año. ¿Vale? Hay una serie de puntos que también hay que revisar con mayor frecuencia, revisar limpieza y desinfectar los acumuladores cada 3 meses, eliminación de sedimentos de una manera mensual, purgar el fondo de los acumuladores semanalmente, controlar de forma diaria, controlar siempre prácticamente la temperatura de los depósitos finales, que siempre esté por encima de esos 60 grados y que el retorno siempre esté por encima de 50, y en caso de que sea agua fría, que la temperatura del depósito esté por debajo de los 20 grados. Y luego se recuerda que una desinfección no tiene ningún tipo de interés y no es efectiva si no va acompañada de una limpieza. Tenemos que desinfectar y limpiar después, a continuación. Y entonces, un poco por ver las diferencias. Al final estamos diciendo que cuando luchamos contra la legionela podemos hacer siempre una desinfección química o una desinfección térmica. La térmica consiste en elevar la temperatura del agua del acumulador a 70 grados y mantenerla al menos 2 horas y después conseguir que se alcancen los 60 grados en los puntos terminales durante al menos 5 minutos. Eso es la desinfección térmica de la instalación. Pero sí que nos dice la normativa que si por lo que sea, la producción de calor de la instalación es insuficiente para llevar a cabo esta desinfección térmica, es decir, si por ejemplo estamos utilizando una bomba de calor que no tenga una temperatura de impulsión tan alta que no alcance estos 70 grados, siempre se puede realizar la desinfección química, la desinfección con biocidas, ¿vale? Con lo cual no nos está obligando a que siempre haya que hacer una desinfección térmica, nos da la opción de hacerlo de manera química, que quizá es menos habitual, pero también es posible.
Y bueno, de manera química también hay un procedimiento para realizarlo. Al final es incluir estos biocidas dentro del depósito durante el tiempo que nos marque, poner a funcionar las bombas para conseguir desinfectar toda la instalación y al final hay que neutralizar el biocida y limpiar la instalación, siguiendo el procedimiento que marca la normativa. Yo solo por añadir un detallito con el tema de la desinfección química, que al final un poco como hemos comentado antes, se está popularizando mucho el sistema de bomba de calor, ¿vale? Para la producción de ACS y en esos casos llegar a temperaturas de acumulación de 70 grados o superiores se convierte a veces en una barrera tecnológica, ¿vale? Depende un poquito del tipo de sistema de bomba de calor que tengas. Pero bueno, simplemente es conocer el tipo de bomba de calor que has seleccionado, si no vas a ser capaz de llegar con la bomba de calor o con soporte de resistencia eléctrica a esos 70 grados para hacer el tratamiento o el choque térmico, pues tendrás que recurrir entonces a tratamiento químico que antes no estaba previsto en la normativa y ahora sí. Nosotros lo vemos también un poquito como un guiño, ¿vale? A ese tipo de instalaciones de bomba de calor. Y ya bueno, solo para terminar, porque nos hemos pasado un poquito de hora, voy a comentar muy rápidamente simplemente un par de esquemitas de principio. Este podría ser simplemente una cascada de 2 bombas de calor trabajando contra una inercia y que dan servicio de agua caliente sanitaria contra un depósito de cola. Aquí podríamos tener también otro depósito más con una solar térmica, ¿vale? O podríamos trabajar con un depósito multienergía, como ha comentado antes Marina, que antes la normativa no lo permitía, pero hace ya unos años que sí. Pero bueno, la previsión es que luego el depósito de cabeza pues tendremos un sistema complementario que podría ser una caldera o podría ser una resistencia eléctrica y, como decía Marina, donde tradicionalmente igual hubiésemos utilizado una válvula termostática de 4 vías y evitar romper la estratificación en el depósito de cola, que es lo que nos va a favorecer un gran rendimiento de la instalación de aerotermia o solar, ¿vale? Porque pensad que mientras más frío le llegue el retorno a mi sistema de bomba de calor, ¿vale? Mejor rendimiento va a tener la bomba de calor. Mientras más fría le llega el retorno a mi instalación solar, también mejor rendimiento va a tener la instalación solar. Por eso me interesa que en el depósito de cola haya estratificación, ¿vale? Que es lo que comentábamos antes. Pero bueno, antes no queríamos romper la estratificación con la recirculación, ahora por tratamiento térmico, digamos, de esa recirculación, la normativa antilegionela nos obliga, entonces nos la tenemos que llevar sí o sí al depósito de cola. Pero también es verdad que tiene otra ventaja. En instalaciones tradicionales, por ejemplo, trabajando contra un intercambiador de placas y una bomba de carga para los 2 depósitos, pues ya me obliga, digamos, a cargar por arriba, o sea, tener ya un sistema complementario, tener un segundo bombeo para cargar los depósitos, etcétera. Pero si nos valemos de la bomba de recirculación para hacer el trasvase del agua caliente desde el depósito de cola hacia el de cabeza, pues no necesitamos ese equipo complementario, ¿vale? Simplemente, bueno, como un detalle de cómo pudiera ser un tipo de instalación. Es decir, vosotros pensad que el depósito de cabeza a priori siempre va a tener que mantener mínimo la temperatura de acumulación de diseño, esos mínimos 60 grados que comentábamos antes, y en el de cola pues sí que tendremos cierta estratificación. Pero bueno, nosotros aseguraremos que en la parte de arriba del depósito de cola sí que vamos a estar a temperatura de acumulación y va a ser la recirculación la que nos lleve ese agua caliente hacia el depósito de cabeza, ¿vale? Y aquí también, simplemente como idea general para que nos hagamos una idea de cómo puede ser una instalación a 4 tubos, pues trabajaríamos con todo lo que son nuestros equipos productores, nuestra secuencia de máquinas de aerotermia, calderas, lo que sea. Podríamos tener sistemas en paralelo. En este caso, pues tenemos una inercia de calor y una inercia de frío al que dan servicio las aerotermias, pero en la de calor podríamos tener en paralelo también un equipo de generador por condensación, ¿vale? Entonces, el subsistema va a poder cambiar de modo entre la inercia de frío y la inercia de calor y cada una va a tener su propia distribución que va a ir por los patinillos del edificio, ¿vale? Y en este caso, pues es un sistema que llega a 4 tubos hacia dentro de la vivienda porque pueda tener un suelo radiante refrescante, ¿vale? Y es a la entrada de la vivienda donde tendremos, digamos, una válvula selectora de modo, ¿vale? En función de la consigna o de las necesidades que tenga la vivienda, que tenga la instalación, pues elegirá tomar agua de la línea de calefacción o de la línea de refrigeración. Otra solución más tradicional, por ejemplo, cuando se trabaja con fan coils, es que el propio fan coil tenga ya 2 baterías, ¿vale? Una batería de calefacción y una batería de frío. Entonces siempre vas a poder dar servicio de calor o de frío en cada uno de los fan coils. Y como digo, no vamos a entrar tampoco en un millón de instalaciones, no tenemos mucho tiempo hoy. En todo caso,
quedo siempre a vuestra disposición para ver un poco qué soluciones se pueden buscar en cada caso. Sí que me gustaba dejaros como material de consulta, yo creo que un par de documentos que pueden ser muy interesantes en esta línea. Como anticipaba al principio del todo, es un tema muy amplio que daría para mucho tiempo, ¿sabes? Para entrar en detalle en cada tipo de tecnología, cada tipo de formación. Pero bueno, por supuesto tenemos la parte normativa que ya hemos comentado a nivel del RITE, el CTE o el RESIF, pero luego hay otros ciertos documentos como pueden ser distintas guías de instalaciones centralizadas, guías prácticas o guías técnicas que trabaja el IDAE y que también son muy interesantes, son documentos de consulta reconocidos, ¿vale? Que tratan un poco el tema de instalaciones centralizadas. Así que bueno, por aquí ya la gente le ha sacado fotos, los que estáis en casa si queréis hacer una captura de pantalla, y si no, colgarán de todas formas la presentación para vuestra consulta posterior, ¿vale? Y os vuelvo a dejar aquí nuestros datos de contacto por si necesitáis alguna cosa. Esta es nuestra tercera y última charla con el Cogiteam, por lo menos por esta temporada. No dudamos en volver y en cualquier caso, como os digo siempre, estamos dispuestos a recibir vuestras sugerencias. Si hay algún tema que creáis que es especialmente interesante de los que hayamos tratado en estos días para que profundicemos o algo completamente distinto, nosotros siempre encantados, ¿vale? De poder colaborar, de venir aquí, que nos tratan muy bien y de poderos ofrecer charlas que sean lo más interesantes posible. Así que no sé si tenéis alguna duda por aquí. Pues no sé si en casa también hay alguien que tenga alguna duda, y si no, pues nada, de nuevo, muchas gracias por asistir. Espero que tengáis buena tarde y cualquier duda estamos a vuestra entera disposición. Muchas gracias.